La primera, yo creo que es la más importante seguramente, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de esa Euskal Herria, de esa ciudad vasca, desde el Guggenheim, desde las infraestructuras, ¿no? Yo creo que hay lo que nos está demandando un poquito la realidad es que tenemos que completar, ¿no?, esa fase de tangibles, de infraestructuras, de innovación tecnológica, donde estamos de alguna forma sacando nota, como salen en las estadísticas, pero que tal vez lo tenemos que empezar a completar, porque no es cuestión de suplir nada, sino completar con lo que es lo soft, lo intangible, ¿no? La innovación social es el concepto que ahora mismo, desde la propia Agencia Vasca de Innovación, que también hay que mencionarla porque, bueno, vamos hablando de estos temas, pero de repente pues la realidad parece que acompaña, ¿no?, al discurso, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no?, desde nosotros mismos, porque haríamos una investigación, sino de laboratorio, ¿no? Y eso es bien fácil, pero poco factible. Luego, la primera idea creo que sería completar lo que es la innovación tecnológica, o lo hard, vamos a dejarlo ahí, con lo soft, ¿no? Lo segundo, ¿no?, que esto de alguna forma, yo creo que es un tema, otro campo de investigación que no se ha tratado demasiado, pero que yo a veces escucho, como en la escuela escuchábamos, ¿no?, como falsas dicotomías, ¿no? Y digo, pongo Euskal, como decía Achaga, por la subjetividad, podríamos hablar de cualquier otro entorno, donde todo este discurso de la innovación tiene un cariz, un matiz de tipo urbano, de tipo moderno, y parece que lo rural no existe. Y no es así. Extremadura es el mejor caso. He puesto un ejemplo. Es decir, los pueblos son los que mejor mantienen de alguna forma la autenticidad y la esencia, pero esos pueblos deben estar conectados con lo que son las ciudades. Es decir, por poner un ejemplo, Elgeta o Zaldivia, por ejemplo, tiene que estar conectado con Tabakalera, con el nodo, con Donosti, o con un pueblo de Vizcaya, con Bilbao. Es decir, los nodos son muy importantes, ¿no? Pero esas falsas dicotomías de rural versus urbano, yo creo que no existen, ¿no? Cada vez tenemos esa Euskal Herria, de alguna forma, no, las críticas, ¿no?, que escuchamos, ¿no?, del proyecto tan controvertido, del cual no vamos a hablar aquí, de la Y vasca, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pasa por va de Bilbao a Donosti, pero no pasa por esos problemas, hay que solucionarlos, pero no es cuestión de crear falsas dicotomías, ¿no? Son complementarios. La tercera, y comento esta anécdota, este chico senegalés, esta foto está tomada en Goizueta, y os puedo asegurar que este señor hablaba perfecto euskera, perfecto, ahí donde le veis, ¿no? Es decir, y esto ya es, yo creo que de los 10 puntos del decálogo, seguramente este sea el más evidente ya para todos, ¿no? La inmigración, es decir, la inmigración, y pongo multiculturalidad. ¿Por qué? Porque en esta sociedad creativa eso es una oportunidad, una gran oportunidad, y pongo lo de diversidad cultural real, ¿no? Porque hablamos de diversidad cultural, pero creo que nos falta el doble, ¿no?, el doble flujo, ¿no? Recogemos, pero también damos. Es decir, ellos aprenden, tienen que aprender, se tienen que integrar, pero la integración tiene doble sentido, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Y eso en muchas políticas, no sé, brilla por su ausencia. Pero bueno, yo creo que es un tema en educación, se está haciendo yo creo que de forma muy satisfactoria. El cuarto, y esto es un concepto que evidentemente no es de ninguno de los de aquí, sino de Jon Azúa, entre otros, que habla de la glocalización, es decir, lo global y lo local, ¿no? Pero aquí yo creo que es curioso, y a mí me hizo pensar Juan Freire, un bloguista a mí que me gusta mucho, de la Universidad de La Coruña, planteaba el antes y el después, y hablaba de, antes era el famoso actúa localmente y piensa globalmente, pero es que ahora ya pasamos al actúa globalmente y piensa localmente, ¿no? Es decir, ahora ya se puede actuar de forma global. Antes era pensar en global, no, ahora la cuestión es actuar de forma global, pensando en lo local. Tabakalera tiene que pensar en lo que tiene, Euskal Herria tiene que pensar lo que tiene de diferente, pero tiene que actuar fuera, tenemos que salir fuera. El quinto, que es el más evidente y es el que ha estado en todo el discurso de alguna forma de las escuelas de verano, es esas tres creatividades, ¿no?, que sean combinadas en cualquier actividad, sea económica, empresarial, social o cultural, ¿no? Es decir, cómo la creatividad tecnológica está asociada con la económica con la artística, lo decía antes Joshan, ¿no?, básicamente, ¿no? Este discurso, la creatividad empezó aquí, la creatividad era importante en el arte. ¿Qué ocurre? Que la economía
ahora mismo demanda de alguna forma el discurso de la creatividad desde lo económico. La empresa, la organización requiere de la creatividad, ¿no? Y lo tecnológico. ¿Quién mejor que Javier Echeverría, que tenemos entre nosotros el ciencia, experto en ciencia y tecnología, ha escrito mucho, ¿no?, sobre lo que es la ciencia y la tecnología y la importancia que tiene la creatividad en esta tecnociencia, ¿no?, en esta telépolis, como dice él, ¿no?